Hola, soy Cole, me llaman Cole porque la gente es vaga y en lugar de llamarme Coleóptero en las redes, como es mi alias, pues decide acortar la cosa y decir Cole. Soy un participante del proyecto Clone Wars. Me gusta, hay veces que me presentan como, bueno, representante yo no represento más que personalmente a lo que para mí es ese proyecto, ¿vale? En general, todos los que hablamos de Clone Wars hacemos lo mismo. Simplemente decimos que somos participantes y contamos nuestra historia, la historia que hemos vivido con ese proyecto. Bueno, pues hoy os voy a hablar un poco de este proyecto, de su conexión con el proyecto RepRap, y el título de la charla intentaré de alguna forma explicarlo durante ella, y es por qué los clones que nosotros creemos hacer no son realmente clónicos, no son verdaderos clones, ¿vale? Bueno, pues para quien no lo conozca, el proyecto RepRap surgió hace un tiempo, en el 2005, y básicamente tiene por objetivo crear máquinas que se repliquen a sí mismos. Concretamente lo que hacen son robots que en su inicio eran cartesianos y que permitían fabricar piezas con las cuales podrías construir un robot como él. Hay que decir que esto de la replicación no es total, solo se replican unas partes. Se intenta que cada vez sea el mayor número de partes de esa máquina, ¿vale? Bueno, el proyecto RepRap, desde el 2005 hasta el momento en que se empezó a conocer aquí en España, en el 2011, pues evolucionó muchísimo, de una forma, como decía que iba a ocurrir Adrian Boyer, su creador, totalmente exponencial. De manera tal que, bueno, había ya bastante documentación a nivel mundial y en inglés, en su mayoría, dentro del repositorio documental del proyecto RepRap. En el 2011 surgió un proyecto, se llama Clone Wars, por el hecho de que nos gusta, o inicialmente nos gustaba mucho de los que lo comenzaron, esto de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues es un proyecto que comenzó en una asociación de robótica de una universidad aquí de Madrid, la Carlos III. Básicamente encontraron en el proyecto RepRap, estos alumnos, la solución a la necesidad que tenían, que era poder imprimir o poder fabricar fácilmente, rápidamente y con la posibilidad de confundirse y volver a rehacer el proceso, sus chasis de diseños de robots, sus diseños de chasis de robots, ¿vale? Eran alumnos, además estuvo acompañado de un profesor que se llama Juan González, o Bijuan, por aquello de la Guerra de las Galaxias, que en todo momento les aplaudió, y de hecho él, desde un par de años antes, porque había conocido, de hecho, aquí en Media Lab Prado, a Adrian Boyer, estaba interesado y además ya tenía una impresora 3D y conocía las posibilidades de ella, ¿no? Bueno, pues estos alumnos tienen carga lectiva y lo que hicieron es pues crearse un juego. Inicialmente lo que hicieron es conseguir dinero para poder pedir el primer kit que sirvió para crear la primera máquina que iba a crear chasis de robots inicialmente. Los chasis de robots que ellos diseñaban. Ese kit lo pidieron a una empresa que por entonces se llamaba MakerBot y se sigue llamando MakerBot, solo que ese kit estaba licenciado con una licencia libre, de manera que se podía obtener y modificar y aprender de él, etcétera, e incluso reproducir sin tener que comprarlo. Y bueno, llegó el kit, les costó 1.200 euros. Con ese kit montaron lo que denominaron la primera máquina, la máquina nodriza, le llamaron madre, la máquina madre. La máquina madre empezó a imprimir en poco tiempo. Los alumnos estaban muy interesados en tener eso funcionando y empezó a imprimir piezas de diseños de robots que ellos diseñaban. Se corrió la voz en la universidad, concretamente todos aquellos que estaban relacionados con robótica y algunos que no, que querían hacer llaveros, y aprendían muy rápidamente a manejar la máquina. Con una horita servía para ya ser operador de la máquina y entonces se imprimían esos chasis. Esos chasis de robots pues que duraban a lo mejor 2 horas en imprimirse. En poco tiempo Madre no daba abasto para imprimir, de manera que tuvieron que pedir otro kit, Padre. Lo montaron también. En el momento que se estropeaba Madre o Padre, enseguida los ponían a funcionar para que siguiera imprimiendo piezas para los alumnos. Tanto era la cola
que al final los alumnos dijeron, bueno, ya que estamos imprimiendo los robots, ¿por qué no nos imprimimos estos robots que dice RepRap, que son capaces de imprimir piezas para otros robots? Y así hicieron. En lugar de dedicar las horas para imprimir sus diseños, los alumnos lo que hacían es imprimir las piezas que iban a servir para montarse su máquina fabricante de sus chasis de robots y lo que fuera. Se corrió la voz y mediante charlas pues lo conocieron otras universidades y otras universidades que decían hacer lo mismo. Empezaron a crearse modelos de intercambio, me voy a pasar aquí, de intercambio de piezas. Es decir, un alumno conseguía unas horas de máquina, imprimía sus piezas, se las llevaba a casa, se montaba la máquina y cuando se montaba la máquina devolvía un juego de piezas a aquellos que la habían recibido, de manera que ya tenían un juego de piezas más para tener otra máquina en el sitio, ¿no? Esto se fue proliferando y ya salió del terreno universitario. No solamente las universidades se podían apuntar al proyecto, cualquiera se podía alistar al proyecto. Se creó para entonces un repositorio documental donde cada uno de los alumnos solía dejar un poco lo que sería la hoja de ruta de creación de su máquina, junto con lo que yo he denominado antes un juego. ¿Por qué? Los alumnos tienen mucha carga lectiva y tenían que estar dejando poco a poco, de vez en cuando, la construcción de la máquina. Había cosas más importantes. Y además las piezas y las partes que se necesitaban tampoco estaban fácilmente accesibles. De manera que había a veces que pedirla fuera y tardaba en llegar. Por tanto, ¿qué hacían? Anotaban en su hoja de ruta el estado de la máquina y cuando podían volvían a retomar el tema y seguían escribiéndolo. De manera que en el repositorio inicial lo que había era un poco el currículum, el nacimiento, ¿no? Lo que sería la receta de cada una de las máquinas de cada uno de los alumnos que escribían esa receta. Para ello se creó el juego. ¿El juego qué era? Consistía en crear una serie de fases y era para entender fácilmente en qué estado estaba cada uno de los alumnos. De manera que se empezaba a dar, por decir así, rangos, ¿no? Llegaba uno y era un solicitante. En cuanto conseguía una pieza o algún tornillo o alguna varilla o compraba un motor, pasaba a ser cadete. Cuando ya tenía la estructura de la máquina hecha, la estructura de hierro con piezas de plástico unidas, ya pasaba a ser aspirante a Padawan. Cuando conseguía ya poner los motores y gestionarlos con una electrónica, pasaba a ser Padawan. De Padawan pasaba a ser aspirante a Jedi en el momento que ya casi estaba a punto de imprimir. Y se convertía en Jedi en el momento que su máquina imprimía. Luego hay más rangos, porque después de ser Jedi, tú podías imprimir juegos de piezas completos a otro, y entonces te convertías en maestro Jedi, Jedi Master. Y hay más rangos todavía, algunos por inventar, ¿vale? Entonces, os pongo en precedentes por si acaso se me escapa, y es que dentro del vocabulario RepRap hay muchas cosas, podéis iros a esas dos URLs que hay, esas dos direcciones, y hay una importante, y son las vitaminas. Las vitaminas en un robot o en una máquina 3D open source de las tipo RepRap, que son libres, se denomina a todo aquello que no puede replicar una máquina. Es decir, generalmente son las partes metálicas, la electrónica y ya está, ¿no? Bueno, pues dentro del proyecto Clone Wars, además de saber y hablar de vitaminas, nosotros hablamos de clon como una impresora 3D RepRap. Es decir, aquella persona que se crea dentro del proyecto una máquina impresora 3D RepRap, del tipo RepRap, es decir, que su licencia es libre, todo lo que está hecho es libre, etcétera, lo denominamos clon. Generalmente un clon está basado en un modelo de máquina y no hay uno único en RepRap, sino cientos, incluso ya miles de modelos, no de especímenes de esos modelos, de clones de esos modelos, ¿vale? Luego hay otra cosa que se llama SAV, es el síndrome de ansia viva, y es básicamente una enfermedad, la estamos denominando así, y es un estado de nerviosismo extremo, en el que te comes las uñas, lo que haga falta, lo pasas mal realmente, esperando a obtener las piezas que necesitas para seguir montando la máquina. O, en el caso de enviar algo que quieres tener ya, material, ver que la máquina tarda 2 horas y media y estar desesperado a ver si termina. Además, embobado viendo cómo la imprime, ¿no? Hay muchas frases graciosas de un tal Prusa, por ejemplo, que es el modelo base que utilizó Clone Wars para empezar a crear los primeros clones, que es el modelo Prusa-Mendel. El proyecto de Adrian Boyer denomina casi todos los modelos con nombres de biólogos, etcétera, ¿no? Pues Darwin, Mendel,
Pues Prusa es un joven de 23 años que por entonces lo que hizo es documentar muy bien, gráficamente además, un documentito muy sencillo de cómo montar tu impresora Mendel, de manera que se llamó ese modelo Prusa Mendel. Hizo algunos arreglos, de ahí se ha ido generando otros modelos más. Bueno, pues Prusa, ya que es el modelo que nosotros hemos utilizado siempre, Prusa Mendel, pues hacemos frases graciosas con Prusa, como por ejemplo, qué hijo de Prusa, o está de Prusa madre, y de hecho lo conoce, Joseph Prusa lo conoce hace poquito, y le encanta la frase sobre todo de Prusa madre, imprime de Prusa madre. ¿Vale? Bueno, os daré alguna serie de datos, no sé cuánto tiempo llevo. Vale, sí, yo creo que muy bien. Vale, bueno, pues algunos datos. Es exponencial. Diréis, bueno, pues realmente en el año 2012, 7 días antes de que terminara el 2011, nació el primer clon dentro del proyecto Clone Wars. Al final de ese año se habían impreso 100. La gente dirá, bueno, tampoco es un número interesante, estamos hablando de toda España. No, no es un número interesante. Lo que sí es interesante es conocer el dato de que en 2012 no había apenas formas rápidas de conseguir motores, paso a paso, que son los que se emplean en estas máquinas. Era complicado encontrar filamento y era también muy complicado encontrar electrónica que estuviera adaptada para este tipo de máquinas. Entonces, es realmente algo interesante, sobre todo cuando un mes y medio antes de terminar el año éramos 49 clones. Un mes y medio antes de terminar el año. En un mes y medio se crearon casi el doble de clones para finalizar el año. El año siguiente ya había 300 clones. El siguiente, 483. Y hasta hace muy poquito, esta mañana, hay 537 clones. ¿Qué significa esto? Realmente no significa nada. Significa solo que 537 máquinas han sido dadas de alta. No sé si esto... En el árbol de Clone Wars. ¿Qué es eso del árbol de Clone Wars? Bueno, es que además de jugar, empezamos a intentar crear familias de nuestras máquinas. Es decir, tenemos un seguimiento biológico de esas máquinas. Hablamos de que esta máquina es plástico de mi plástico, cuando nuestra máquina, ha impreso el plástico que ha confortado las piezas de la otra máquina. Y tenemos abuelas, incluso tatarabuelas. Pero llegamos a curiosidades biológicas que no se dan en la biología, por lo menos la que conocemos, y es que hay reencarnaciones claras, o sea, hay claras, donaciones de órganos claros. Por ejemplo, veis, esto es una representación de los 537 clones, donde hay el linaje de unas máquinas iniciales que se llaman ResTrap, que no son máquinas RepRap, es decir, no son máquinas que se pueden replicar a sí mismas, pero sí pueden fabricar piezas para máquinas que sí van a replicarse, que son las ResTrap, como algunas que tenéis aquí, que son de las empresas Microbot, hechas en madera de hierro. Bueno, veis algunos que pone RIP, ¿vale? Pues esto es una de las cosas curiosas que hay, y es que hay impresoras que imprimen sus piezas para crearse una hija, pero resulta que esa hija, aunque sea un modelo mejorado, necesita piezas, motores, y el dueño de la primera no tiene, así que dona, desmonta, asesina, mata su máquina, pero para dar vida a otra. De manera que pues hay padres que se han recornado, incluso abuelos que se han recornado en hijos y en tataranietos. Curioso. Pero se dan más casos raros biológicamente en el que hay máquinas, clones, que tienen varios padres y varias madres. Son detalles que, aunque sean de juego y parezcan curiosos, sí se pueden emplear para intentar responder algunas de las preguntas que os habéis propuesto. Y digo habéis porque yo no he participado. ¿Vale? Bueno, pues este clon, cuando queráis, lo podéis consultar, todo esto está en la página web, ¿vale? Y seguimos con la presentación. Bueno, más cosas. ¿Cosas curiosas? Pues bueno, no he dicho una cosa, y es que RepRap básicamente es a nivel global, está escrito ya en bastantes idiomas, porque utiliza como soporte documental una wiki, que es similar a la Wikipedia,
y lo hace todo, en su mayoría lo hizo todo en inglés, por el hecho de poder llegar a más gente, pero nosotros somos una comunidad de habla pues, española, catalana, gallega también, ¿vale? Y también de países que lo hablan en América, que son precisamente los que están llegando ahora mismo al proyecto Clone Wars, de los que están integrándose. Ahí, en la lista inicial, que no es ni la original ni la mejor lista, no, la inicial, la que primero se creó, 4.343 miembros dados de alta en la lista. También se dan de bajas y tal. No es un número tampoco alto. Más o menos de media suele ser unos 1.000 temas que se abren al mes. Yo no lo puedo seguir y antes la seguía. Pero tengo que dormir, un poco por lo menos. No es la única lista, de manera que conforme se ha ido progresando y creciendo el proyecto, se han ido replicando las listas de correo, algunas con el mismo formato, otros mejores incluso, pero locales, de manera que hay casi algunas comunitarias y algunas de una ciudad, incluso de una asociación de una universidad. ¿Vale? Luego, hay más cosas curiosas que se nos han dado, voy a dar solamente detalles por lo que pueda servir, y es el tema de las partes. Inicialmente, como decía, era difícil conseguir las partes de las impresoras, sobre todo las de plástico. Las otras las podías comprar, pero las de plástico inicialmente eran difíciles, porque varillas como estas que están colgadas se podían utilizar pues, simplemente de desechos. Tornillos, arandelas, tuercas, se podían conseguir en cualquier ferretería. Es uno de los objetivos de RepRap, conseguir que esas máquinas estén compuestas con partes muy fáciles de conseguir. Y si no son fáciles de conseguir en el lugar donde estás, que al menos sean fáciles de sustituir por algo que sí tienes en el lugar donde estás. ¿Vale? De esta manera, al principio lo que había eran donaciones, como hacía un alumno a otro. Un alumno que sí tenía impresora donaba las piezas a otro alumno con una condición, y era que cuando terminara su máquina generara otro conjunto de piezas y la devolviera. No la devolviera, no se la devolviera, perdón, es que la entregara a otro. La verdad que siempre que se crea un clon, o sea, las piezas de un clon que se dona, por decir así, es una nueva línea de crecimiento en la que siempre va a haber un clon más. Hay veces que los alumnos o la persona que recibía la donación se dormía en los laureles. Esa gente pasaba en la documentación a la zona de Kryptonita. No, de Kryptonita no, eso es de Superman. No me acuerdo ahora mismo el término. ¿Conocéis el término que se utiliza, el que se quedó Han Solo ahí? No me acuerdo. Lo buscamos. Es que la zona de... Espérate, sí, lo pone aquí. Ah, carbonita. Es el clon en carbonita. Y se persigue, creamos de hecho una entidad que inicialmente no era persona, era un objeto, y luego fue robot de software y después es persona, que se llama el prusador del FRAC, que es el que iba persiguiendo a aquellos que se dormían un poco los laureles y que habían recibido una donación y no. Entonces estuvimos buscando varias soluciones, ¿no? Bueno, los clones en carbonita. Esto no vamos a darle publicidad, pero hay todavía. ¿Vale? Bueno, pues la primera la donación. Después estaba el regalo. Yo tengo una impresora 3D, a mí me está siendo muy útil, te regalo las piezas para que te hagas otra, por lo menos las que te puedo imprimir. ¿Vale? De manera que no me tienes que devolver ni hacer lo que quieras. Incluso puedes, si quieres sacarle provecho y no la vas a entregar, venderlas. Luego existió el intercambio y el trueque, y es, oye, yo tengo impresora, pero es que me quiero construir otra, ¿y qué pasa, qué tal si te cambio un juego de piezas para que tú te construyas la tuya y tú que has pedido más motores, para que te saliera más barato, entre otros, me regalas unos cuantos, o sea, me das a cambio unos cuantos motores? ¿Vale? Luego ya te lo prestaban, ¿no? Es toma, pero cuando lo tenga me lo devuelves. Préstamo con intereses también, tal, y, por ejemplo, el rollo. Toma, dame un rollo, ¿no?, de plástico, pero me vas a devolver eso y un motor. Eso ya está en la zona del mercadillo también, pues y hay de todo. Luego estaba la venta, y de hecho de la venta, en el primer año no, pero en el segundo ya sí empezó a emerger muchas tiendas, es decir, lo que eran necesidades en la comunidad empezó a cubrirse. Y muchos alumnos de esas universidades y muchos participantes del proyecto empezaron a crear sus pequeñas tiendas o sus pequeños negocios de intercambio de piezas. Luego
algunas tiendas empezaron a crecer y muchos de ellos hasta con éxito en muy poco tiempo. Y muchos de ellos al final se han movido y profesionalmente están en empresas que ahora son de nombre y que bueno, tienen un rol bastante interesante, no solamente en España, sino fuera. Vale, esas son cosillas que van surgiendo. Hay, en cuanto a intercambios, he de decir también que, bueno, siempre voy a subir, y es que RepRap, entre los objetivos, además de crear esas máquinas, que esas máquinas sean muy fáciles de conseguir, es que el mejor facilitador es que esté todo documentado y protegido bajo licencias libres. Creo que realmente, de todo lo que vamos a hablar, es el gran pilar. El gran pilar. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues un camino de libre, en algo libre, y consigues o encuentras algo más allá que no está implementado y que quieres conseguir, si por una vía o por un modelo o por una guía no puedes hacerlo, sabiendo que lo que tú utilizas y bajo lo que te basas es software libre o con licencia libre, puedes encontrar la alternativa, el camino alternativo y conseguirlo. Vale, bueno, pues hemos dicho que es una comunidad en español, es una comunidad muy diversa. Bueno, básicamente es humana. La componen humanos, aunque hagan máquinas que se repliquen a sí mismas como humanos. Lo de o no es porque hay mucha jerga y muchos juegos y siempre nos inventamos cosas y software y robot software que hace que esto, bueno, pues que parezca a veces que no hay humanos detrás. Pero en la red aprendes mucho, es decir, realmente hay algo o te crees que detrás siempre hay semejantes, como tú, exactamente como tú. Y eso no puede ser, porque ninguno puede ser semejante, pero no igual, ¿no? Tú te crees igual y los tratas igual. A mí me gusta la cerveza, yo hablo con la gente e invito a cerveza o a tomarnos una cerveza. Eso me pasó, por ejemplo, en un correo. En un correo, lo bueno es que es todo público, luego se puede consultar. Hay una persona que se construyó un Joten. En un momento, un Joten es un fusor, la parte que calienta el filamento de plástico que emplean estas máquinas para crear las piezas. Bueno, pues se construyó él solo, con una maquinaria que tenía su padre. Yo pensé, el padre es jubilado, no lo utiliza, él ha aprendido y lo usa, ¿no? O un estudiante. El caso es que cuando lo enseñó, yo dije, ostras, yo voy a ir para Tomelloso, quedamos, me lo enseñas y nos tomamos unas cervezas. Entonces él responde, ok, yo te lo enseño, quedamos en Tomelloso, pero lo de la cerveza se lo tengo que preguntar a mi padre. Era un menor de edad, tenía 12 años. O sea, 12 años y lo trataba igual, ¿no? Entonces, y no solamente hay gente de 12 años, hay gente jubilada, súper increíble, que puedes aprender un montón de ellos. Entonces, curiosamente, este tipo de herramientas sí nos iguala en cuanto a oportunidades, es decir, todo el mundo puede participar y a nivel que quiera, y todo el mundo está en el gran nivel, ¿no? No hay paridad entre mujer y hombre, eso está clarísimo. Hay mujeres, además son unas crack, pero no son mayoría. Y menos mal que las que se mueven un montón y se vienen a todos los eventos y tal, pero no son mayoría. Todavía nos preguntamos por qué, porque no sé, es totalmente, no sé, asexual. De hecho, construimos robots que construyen robots. Estamos tocando la biología nueva, robótica, o sea, ahí no hay nada, solo somos individuos, objetos. Bueno, lo de no hay jerarquía aparente es porque de alguna forma entendemos siempre que toda entidad tiene una forma y para comunicarnos con ella hay que entrar por esa forma, ¿no? Si somos un ser humano, pues a este nivel, pero si es una comunidad, pues siempre tiene que haber un jefe de la comunidad o una dirección postal o la asociación de o entidad de o fundación de o sin ánimo de lucro o la empresa. Realmente ni tenemos jerarquía dentro, es decir, todos somos participantes, no hay el que... ni somos una entidad. Y eso trae problemáticas y no. Nos hemos encontrado con problemáticas es que, oye, veniros, pero ¿con quién hablamos? Pues con la comunidad, está detrás de la lista. Las 4.000 y pico personas de esa lista inicial y cualquiera de las listas está detrás. Si quieres preguntar algo, pregunta. Oye, ¿vendría Clone Wars a...? Pues pregúntalo. Como Clone Wars hay 4.300 personas, con que una vaya ya está Clone Wars allí, ¿no? Pues no, siempre suele ocurrir que de alguna forma, pues si sales en una fotografía, se dirijan a ti y te digan, tú eres, no, sí, soy participante de Clone Wars y me gusta hablar de Clone Wars y hablo de Clone Wars, pero no soy nadie en Clone Wars más que nadie, ¿vale? Entonces, sí, hay empresas que de pronto te envían, oye, ¿cómo le gustaría a Clone Wars que le regaláramos algo?
pues habla con Clone Wars. Vale. Participamos en muchos eventos y, porque nos han ido invitando cada vez más, cada vez más. Al principio era muy difícil por el tema burocrático y ahora cada vez menos difícil. De hecho, pronto creo que vamos a poder celebrar, sin ser entidad de nada, algún tipo de campamento Clone Wars en algún lugar del territorio español. Si nos dejan en España y si no, pues nos vamos fuera. Nos podemos montar nuestras campañas, tiendas de campaña, imprimírnoslas en el momento, etcétera. Porque lo hemos hecho. Y es eso. Somos súper activos, súper creativos, en el sentido de buscar retos, nos encantan los retos, lo del emprendimiento ya lo he contado, y lo de los retos, bueno, los retos, vamos, esto no, el PDF veo que no, bueno, todo esto está aquí, así que curioseáis un poco, si no vamos, hay muchos viajes donde hemos estado, pero si vemos los proyectos de la comunidad, en cuanto a creativos, hay muchas partes a nivel RepRap que ha creado la comunidad Clone Wars, desde fusores, desde otros tipos de movimientos de motor, de mecánica, distintos modelos de impresora, donde están también documentados en castellano, otro tipo de máquinas que no son replicantes RepRap, pero que sí pueden construir CNCs, máquinas CNCs que pueden construir desde circuitos integrados, o otras máquinas que pueden coger y reciclar el filamento, como el Filastruder, y máquinas que pueden coger ese filamento o partes de las piezas estropeadas, que no son funcionales porque se están estropeados a mitad de impresión, que las picas y las vuelves a reusar. Eso está todavía mucho. Electrónica, diseños de electrónica propios de aquí, al mismo precio que los que puedan haber y muy interesantes y bien pensados. Y luego, bueno, pues aquí tenéis la zona de retos y actividades. Hay una cosa muy curiosa que sí me gusta hablar y es de una cosa que se llama Imprimiendo Sonrisas, que empezamos pues en el 2012 a finales, cuando ya unos cuantos clones, y no era más que imprimir algunos juguetes y regalarlos a niños, pero no niños que no, la idea era coger el juguete y llevarlo y imprimir uno igual delante de ellos, para que entendieran que eso es un juguete, que se fabrica y cómo se fabrica, además de que se iban a quedar con el juguete. Algunos sitios donde íbamos nos decían que por favor silbatos no, que eran fáciles de construir, pero que luego mareaban a... Generalmente solían ser orfanatos y sitios así. ¿Vale? Sigue en pie ese proyecto. De hecho, bueno, pues hemos impreso desde cúpulas geodésicas, que están compuestas por muchas personas con sus máquinas que hemos quedado en un sitio a imprimir piezas que luego, unidas con varillas, creamos estructuras de 6,40 metros por 3,20 metros. O sea, son estructuras grandecitas, que luego ocupa muy poco. De hecho, la cúpula que tenemos ahora mismo está en el almacén de aquí de Medialas Prado. La tengo que recuperar. Todo lo que construimos en retos, exceptuando cosas que se regalan, es patrimonio nuestro, patrimonio físico. Así que cualquiera de nosotros de Clone Wars se pone en contacto con donde esté, para eso llegamos a Ecuador, y entonces lo que hacemos es solicitarlo, la cúpula, etcétera. ¿Vale? Cosas como tal, 2 minutitos, 2 minutitos. Cosas como, por ejemplo, TED, impresión de un montón de llaveros y piezas pequeñas en cuanto a número, de producción en número, de la geografía. Por ejemplo, vamos a conseguir 300, 700 unidades, 800 unidades. ¿Para qué? Para regalar a los asistentes. Venga, pues pum. ¿Qué ocurre? Básicamente hemos encontrado con todo este tipo de prácticas, de estos retos, es que de forma distribuida fabricar números y cantidades se puede, pero el cortapisa está en el transporte. El transporte es un absurdo para muchísimas cosas. Entonces, el próximo reto va a ser algo diferente, ¿no? Y voy a terminar con el último reto, que es este. El último reto, que es este. Espérate, creo que lo tenía aquí. Sí. Bueno, esto es de la OSDEN, que es una fiesta que se ha celebrado hace 2 semanas. No sé si hay sonido, ¿no? Sí, esto es un vídeo. Solamente voy a poner 3 segundos, porque es lo que dura. Y creo que es a partir del minuto 3. Bueno. Fijaos esto, se hizo un diseño y es crear el ADN de Clone Wars, y es imprimir cada uno de los nucleótidos, pruseótidos, o ácidos, bases nitrogenadas o prusigenadas, que es como le llamamos, de cada uno de los clones que había. Cada uno de esos clones están personalizados, de manera que se creó un script, cada uno generaba con su script el clon que quería imprimir, y una lista iba generando los 537 clones, de manera que lo íbamos adjudicando y tal. Ha quedado como de 10 metros, ¿vale? Es una cadena de ADN completa por todas las piezas, no importa el material, no importa el color, no importa, pero sí están incluidos todos y se pueden seguir incluyendo.
Y es una cosa que hemos hecho. Problema, que a pesar de que lo hicimos 10 días antes, no llegaron las piezas algunas y se tuvieron que imprimir in situ, pero se consiguió, el reto se consiguió, siempre lo conseguimos. Y ya está.